Muy buenas noches con todos. Soy la ingeniera Meriluz Victoria Toribio, integrante del comité organizador del CONICA 2021. Agradecemos su presencia en el primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Hoy nos acompaña el magíster ingeniero Carlos Alberto Alba Huapaya, quien es secretario del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, quien es licenciado en Educación con especialidades en Biología Química y tiene el grado en Administración de Negocios como magíster y asimismo en Ingeniería de Recursos Hídricos, quien en esta oportunidad va a ser el que va a moderar la conferencia magistral número 6, Cosmovisión Andina y Economía Circular, a quien le cedo el uso de la palabra. Buenas noches con los presentes. En este momento vamos a atender la conferencia magistral número 6, Cosmovisión Andina y Economía Circular. Un tema muy interesante que vamos a tener unos ponentes idóneos en el tema. Para ello voy a ceder las palabras de bienvenida al excelentísimo embajador Enrique Baja Narvaja, embajador de Argentina. Señor excelentísimo embajador, por favor, le cedo las palabras. Adelante. ¿Se encuentra en sala el embajador de Argentina? ¿No se encuentra en sala, me parece? Ahí nos están confirmando el equipo. Nos han cambiado el nombre. No, Marc, no es eso. Deja. Ya le pusieron el nombre bien. Deja. Es una presentación. ¿Estamos bien? Bueno, no se encuentra en sala. Bien, entonces en esta oportunidad vamos a continuar con el programa, ¿no? Vamos a continuar con el programa. Entonces vamos a iniciar con el tema de la ponencia sobre cosmovisión andina y economía circular, que van a ser presentados primeramente por el magíster Mar Torra, quien es especialista en economía ecológica y sustentabilidad de Barcelona, Universidad Nacional de Australia. También nos va a acompañar para esta presentación la profesora Alejandra Barrios Páez, emprendedora ecosocial e investigadora en biodiversidad cultural de la ciudad de Argentina. Ambos son fundadores de bubusi.p. A ver, adelante, cedo la palabra al magíster Mar Torra para su presentación. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes desde Australia, donde nos encontramos en estos momentos. Aquí es mediodía. Entonces, bueno, voy a poner ya los slides para que los puedan ir viendo. Y ahora voy a ponerlo en pantalla completa. Vale, ¿pueden confirmar que pueden verlo bien? Sí, está bien. Conforme. Perfecto. Adelante, por favor. Muchas Bueno, gracias. buenas tardes a todas y todos los presentes. Mi nombre es Alejandra. Hoy aquí junto a Millán Antin, par complementario Marc, estamos muy contentos de poder compartir este espacio con todas y todos ustedes, así que gracias por invitarnos. Antes de comenzar, queremos presentar nuestro respeto por esta tierra que convoca el Perú y sus guardianes pasados, presentes y futuros.
Para abrir nuestra presentación, quisiéramos primero ubicarnos en el punto de partida, que es el Congreso que nos convoca. Y pregunto, ¿por qué estamos acá reunidas y reunidos? ¿Y para qué se organizan eventos como este, con un especial foco en el cambio climático, determinantes de la salud y economía circular? ¿Qué nos motiva a los que estamos presentes a ser parte de estos espacios? Bueno, seguramente hay muchas y diversas respuestas. Por nuestra parte nos motiva el deseo de ayudar a encontrar soluciones a los desafíos que estamos afrontando como humanidad a nivel colectivo. Cuando hablamos de un llamado a pensar y buscar soluciones, nos referimos a la crisis sistémica que estamos atravesando. Un momentito, a ver si podemos correr esto, Marc. No se ve eso. Es decir, a una manera de proceder y de hacer que está demostrando de forma cada vez más innegable su falta de sostenibilidad, ¿sí? Así como las imágenes lo muestran, vivimos en un sistema que sobreexplota recursos, contamina y degrada el medio ambiente. En síntesis, estamos ante un sistema que atenta contra la vida y que tiene fecha de vencimiento, ya que no es sustentable. Está claro que urge el cambio, ¿no? En este marco, la economía circular se presenta como una solución a la crisis social y medioambiental que estamos atravesando. Pero, ¿puede la economía circular, tal como la comprendemos, ayudar a generar el cambio sistémico que tanto precisamos? Hace apenas unos meses, el nuevo vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, en su discurso inaugural, hacía un llamado a la necesidad de incorporar la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, y muy especialmente la cosmovisión andina, para que nos ayude a superar la actual crisis. Es por ello que nos preguntamos, ¿por qué es importante incorporar los conocimientos originarios? ¿Y qué podría aprender la economía circular de la cosmovisión andina? Para responder a estas preguntas, lo haremos a partir de un marco conceptual llamado 7 niveles del cambio sistémico. En una primera parte de la presentación... Disculpen que estamos con los slides, un problema acá. Los están cambiando, avanzan solos, pero bueno. Bueno, en la primera parte de la presentación introduciremos los 7 niveles de profundidad de cambio sistémico. Ahí está, mira. Ubicaremos la economía circular en su nivel correspondiente y describiremos la profundidad del cambio que se puede alcanzar desde la actual concepción de la economía circular. En una segunda parte, analizaremos el nivel de cambio sistémico que podría alcanzarse si en vez de interpretar la economía circular desde el prisma occidental, la asentáramos sobre cimientos de los conocimientos andinos, ¿sí? La comparativa entre ambas perspectivas la llevaremos a cabo utilizando un enfoque biocultural. Estos enfoques buscan interpretar y representar la diversidad de visiones del mundo e interacciones entre el ser humano con el medio ambiente a través de su lenguaje y prácticas culturales. Son enfoques que valoran la diversidad y el conocimiento local, y no académico también, que están ganando un lugar en el mundo académico y alcanzando mayores niveles de aceptación e influencia en las políticas de sustentabilidad global. Dentro de estos enfoques existe un abanico de ópticas y nosotros hemos aplicado 3. La diversidad biocultural, al recuperar conceptos en sus lenguas originarias; historia y herencia, al relacionar el concepto de cada cultura o civilización con la historia que lo origina; y transformación y diseño, en tanto que los aportes de la cosmovisión andina pueden y tienen el potencial de ayudar a transformar la realidad en la que nos encontramos y ser aplicados en el diseño de una nueva propuesta. Ahora sí cierro esta introducción y les dejo con Marc para iniciar el viaje hacia los 7 niveles de cambio sistémico. Hola a todas y a todos. Permítanme empezar intentando responder a la primera pregunta que Alejandra planteó sobre cuál sería el nivel de cambio alcanzable por el actual concepto de economía circular. Ello lo voy a hacer a partir de un marco conceptual que he desarrollado llamado 7 niveles de cambio sistémico. Como pueden apreciar en la imagen, en la pirámide que aparece en la imagen, en el nivel más superficial de cambio encontramos las normativas, las cuales dan forma a los sistemas, de los que emanan nuevas normativas que buscarán preservar justamente esos mismos sistemas. Ello genera una relación mutua de causa-efecto
que se retroalimenta y que encontraremos a cada nivel. De ahí esa flecha que pueden observar entre normativas y sistemas de doble punta. Al hablar de normativa lo hacemos en su sentido más amplio, es decir, la normativa que va desde los procedimientos de una organización a la constitución de una nación o los tratados internacionales. Mientras que por sistema entendemos al conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. El poder que la normativa tiene de generar cambio sistémico es limitado, pues todo sistema buscará siempre el preservarse. ¿Cómo lo hace eso? Pues filtrando todo aquello que pueda atentar contra su integridad. Por lo que para cambiar un sistema necesitamos más que un simple cambio de normativa. Pongamos un ejemplo. Como pueden apreciar en la imagen que aparece a la izquierda, la municipalidad en cuestión sacó una normativa que prohíbe el bañarse, pero al mismo tiempo también crea un servicio de guardavidas para los bañistas, de forma que en cierta forma está aceptando que esa normativa no se esté respetando. De ahí que nos debemos plantear la pregunta: ¿por qué se siguen contaminando las aguas? ¿Acaso no hay una normativa que lo prohíbe? Eso nos está llevando al siguiente nivel, que es el nivel de las corrientes y los modelos. Como pueden apreciar en la imagen, las corrientes vendrían a ser las tendencias, modas y movimientos. Todo lo estamos englobando en la palabra corriente, mientras que los cuales van cuajando en modelos. Y esos modelos, a su vez, irán influenciando las nuevas corrientes para irlas alterando de forma paulatina, pero no radical. En este segundo nivel es donde descansa el sistema actual económico. La economía lineal, la cual permite la contaminación e incluso parece depender de ella. Es decir, que es a este nivel en el cual vemos que se está dando una reticencia del sistema para cambiar, incluso teniendo una normativa que prohíba la contaminación de las aguas. Eso lo llamamos la inercia que ese modelo está generando sobre el sistema. Como muestra la imagen de la derecha, el modelo de economía lineal extrae un recurso para con él fabricar un producto que es comercializado para ser utilizado o consumido. Perdón, se está cambiando solo. Y finalmente desechado. Las flechas grises laterales nos informan que el modelo desecha y contamina en todas sus fases del proceso. Como modelo alternativo al de la economía lineal, tenemos el de la economía circular, en el cual confluyen todo un conjunto de corrientes, entre las cuales destacaríamos el diseñar para el futuro, el incorporar tecnologías digitales, el dar prioridad a recursos renovables, el utilizar el desecho como recurso, el preservar lo que ya hay para que dure más y el colaborar para generar valor compartido, entre otras. Tal como nos muestra la imagen de la derecha, la economía circular busca poder fabricar, utilizar lo fabricado para entonces renovarlo, reutilizarlo en algo distinto, cuando ya no pueda ser renovado, para finalmente reciclar los materiales de los que se compone y con ello fabricar o lo mismo o otra cosa. De ahí su nombre circular. La pregunta es: ¿alcanzaremos el cambio sistémico que tanto precisamos simplemente cambiando un modelo de economía por el otro? Vale. Ello nos lleva al tercer nivel, que es el nivel de los discursos, manifiestos y propuestas que acaban cuajando en doctrinas, escuelas e ideologías. Y a su vez, las doctrinas filtrarán de nuevo los discursos para irse renovando y adaptando a los tiempos, pero sin variar su esencia. Veamos cuál fue uno de los principales discursos que inició la economía lineal. Fue pronunciado por primera vez por la empresa Kimberly-Clark, quienes finalizada la Primera Guerra Mundial se encontraron con sobrantes existencias de papel crepé, utilizado durante la guerra como filtro para las máscaras de gas.
Así fue como en el año 1920 crearon la marca Kleenex, con el discurso de que era más higiénico y seguro utilizar los pañuelos una sola vez para entonces desecharlos. Dicho discurso de usar y tirar le vino como anillo al dedo a una doctrina ya existente que buscaba un cambio de nombre, pero sin cambiar su esencia. Nos estamos refiriendo a la doctrina capitalista, la cual tras la Segunda Guerra Mundial mudó de piel. A la nueva doctrina se la llamó crecimiento económico como forma de desarrollo, o en su forma abreviada, doctrina del desarrollo. Veamos ahora sobre qué doctrina descansaría la economía circular. El modelo actual de economía circular, tal como la entendemos, tiene como principal discurso el crecimiento verde y el desarrollo sostenible. Aquí es donde es importante darse cuenta. Estamos hablando, de nuevo, de crecimiento y desarrollo, solo que les hemos puesto los adjetivos verde y sostenible. Observamos aquí una variación del discurso, pero sin cambiar la doctrina. Y de hecho, digamos, ese nuevo discurso se formuló oficialmente en el año 1987, cuando en el informe Nuestro Futuro Común de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo definió el término desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Dicho de otra forma, crecimiento sostenible consiste en poder crecer tanto como sea posible ahora sin comprometer la posibilidad de crecimiento futuro. De ahí que si la economía circular aspira a generar el cambio sistémico más allá de ese segundo nivel, deberá ser capaz de cimentarse sobre una doctrina distinta. Ello ya nos lo decía ese artículo que pueden ver a mano derecha, en el cual se puede leer, traduciendo el inglés, considerando que la economía circular constituye todavía un concepto relativamente reciente, nos encontramos aún ante la imperante necesidad de construir sus cimientos teóricos. De lo contrario, la economía circular corre el riesgo de carecer de validez sistémica, relevancia social crítica y sus afirmaciones y proposiciones podrían resultar inalcanzables en una escala relevante para abordar eficazmente los desafíos socioecológicos del siglo XXI. En este contexto, el concepto de economía circular podría fácilmente desacreditarse y descartarse como una nueva forma de lavado verde o como un oxímoron comparable al crecimiento verde o a la modernización ecológica. Vemos como el artículo nos está hablando de los cimientos teóricos, lo cual nos lleva al cuarto nivel. Es el nivel de las teorías, postulados y supuestos que acaban cuajando en filosofías. En este caso, la doctrina del desarrollo se sustenta sobre la teoría económica neoclásica, la cual empezó a tomar forma a finales del siglo XIX. La llaman teoría, pero en realidad es más una filosofía que nace de la confluencia de varias teorías, las más importantes de las cuales serían la teoría del valor subjetivo, la teoría del equilibrio parcial, la teoría del valor marginal y la teoría de la maximización de la utilidad. Al ser humano se lo percibe como un ser humano racional al cual llaman homo economicus, que busca maximizar su utilidad. Para poder alinear todo este conjunto de teorías que hemos visto, de la teoría económica neoclásica con la sustentabilidad, se le añadió una nueva teoría que es la llamada sostenibilidad débil. La sostenibilidad débil considera que un bien natural puede transformarse en mercancía sin pérdida de valor. Es decir, que el árbol puede transformarse en papel higiénico sin perder valor. De ahí el signo igual que aparece en la imagen de la derecha. A la rama de la teoría económica neoclásica que estudia la relación entre economía y medio ambiente se la llama economía medioambiental. Ella tiene a la economía como centro, a la que ha añadido dos apéndices,
el de la sociedad y el del medio ambiente, como puede apreciarse en la imagen del centro. Un modelo de economía circular que aspirara a alcanzar ese cuarto nivel de cambio sistémico debería sustentarse sobre unas teorías y filosofías distintas. Pongamos, por ejemplo, que decidiéramos sustentarlo sobre el conjunto de teorías que forman parte de la economía ecológica, en vez de hacerlo sobre la economía medioambiental. A mí se me introdujo como un economista ecológico. La economía ecológica se cimienta sobre la sostenibilidad fuerte, la cual sí considera que transformar bienes naturales en productos pueda generar pérdida de valor. De ahí que el símbolo entre el árbol y el papel higiénico ya no sea de igual, sino de mayor a igual. En algunos casos se podrá considerar que el árbol vale tan poco como el papel higiénico, pero en muchos casos se va a considerar que ese árbol vale más que el papel en el que puede ser transformado. Vemos cómo la economía ecológica tiene una visión del ser humano más amplia también que la del Homo economicus, ya cuando entramos en el aspecto de la filosofía. Se cimienta sobre la noción de Homo politicus, según la cual el ser humano no es externo al medio ambiente para ir tomando y dejando lo que necesita, sino que está inscrito en él, lo cual implica la necesidad de tener que negociar lo que puede tomar y lo que no puede tomar. Ello lo vemos en la imagen del centro, en la cual podemos ver cómo la economía está insertada en la sociedad y la sociedad en el medio ambiente, lo cual implica el reconocimiento de que sin sociedad no puede haber economía y sin el medio ambiente no puede haber sociedad. En los siguientes tres niveles nos vamos a adentrar en el inconsciente colectivo de una civilización. Constituyen niveles cuyas proposiciones no suelen hacerse explícitas, sino que quedan implícitas. Ya no precisan expresarse como teorías o filosofías para ser rebatidas, articuladas, aceptadas por un grupo, sino que fueron ya aceptadas de esa forma inconsciente. A nivel más superficial encontramos los paradigmas, los cuales acaban convirtiéndose en cosmovisiones o cuajando en cosmovisiones para producir nuevos paradigmas que los adapten y perpetúen. Los paradigmas constituyen un conjunto de acuerdos compartidos entre un grupo sobre cómo deben entenderse y abordarse los problemas, mientras que una cosmovisión expresa la perspectiva general desde la cual se percibe e interpreta el mundo. Es decir, podríamos definir una cosmovisión como un metamodelo, aquel modelo que intenta explicarlo todo. Cada campo de conocimiento producirá entonces sus paradigmas. Por ejemplo, en la investigación científica tenemos varios paradigmas. Los principales son el positivismo, el pospositivismo, el constructivismo y la teoría crítica. Los cuatro emanan y se apoyan en la cosmovisión antropocéntrica occidental, la cual ubica el ser humano en el centro, relegando la naturaleza a un segundo plano, con lo cual, digamos, lo están haciendo en base a la misma cosmovisión. La naturaleza, de nuevo, está ahí para satisfacer nuestras necesidades. Tendrías que estar viendo. Disculpen, tenemos un hijo de 2 meses que acabamos de dejar con alguien cuidándolo. Nos va a dar el tiempo muy justo. El antropocentrismo, y aquí es lo que les quería comentar, sigue presente en la economía ecológica y en concreto lo podemos ver en el concepto de servicios ecosistémicos. Ya la palabra servicio le da esa dimensión antropocéntrica, pues valora la contribución que la naturaleza pueda darnos en base a los servicios que está ofreciendo a los seres humanos. De ahí que, de nuevo, si quisiéramos basar, digamos, la economía circular en algo que superara ese cuarto nivel de cambio, deberíamos cimentarlo sobre algo más que no simplemente la economía ecológica. En el sexto nivel encontramos las creencias y los valores. Las creencias son aquellas ideas que aceptamos como verdaderas y los valores son juicios de lo que consideramos importante en la vida.
La cosmovisión antropocéntrica occidental parte de que la creencia que el ser humano fue puesto allí para dominar la naturaleza y por lo tanto valora lo humano por encima de ella. Toda cosmovisión que crea que lo humano vale más que el resto seguirá siendo antropocéntrica, por mucho que la llamemos de otra forma. De ahí que para alcanzar ese sexto nivel, el nuevo modelo de economía circular a proponer debería poder valorar lo humano y lo no humano por igual, lo cual no implica quitar valor a lo humano, sino dárselo al resto, y en la misma medida. Esa es la cosmovisión de los pobladores originales. Y para comprenderla mejor, debemos adentrarnos en el séptimo nivel de cambio, y que es el de la lógica y la ontología. La lógica es el estudio sistemático de reglas válidas de inferencia, mientras que la ontología es aquella rama de la metafísica que trata sobre la naturaleza del ser y cómo se relaciona. A partir de aquí, vamos a emprender el camino de retorno, llevando a cabo una comparativa entre Occidente y los Andes. Y es bueno que Ale haya regresado, porque ahora es cuando ella continúa. Bueno, antes de emprender el viaje de retorno, es importante remarcar que no somos expertos académicos en el estudio del pensamiento andino. Nuestros conocimientos en este campo provienen de investigaciones independientes y también de aprendizajes en el contacto directo con esta cultura y con esta tierra, sobre todo inspirados por el inmenso amor que sentimos por las tradiciones originarias. En la comparativa vamos a intentar por cada concepto occidental aproximarnos a su equivalente en los códigos de vida y principios andinos. Como cada concepto va a tener significado dentro de su cultura y civilización, y estamos utilizando etiquetas occidentales para describir cada uno de los niveles, las equivalencias son en tanto aproximadas y no pretenden ser ni las únicas ni definitivas. Nuestro esfuerzo es un intento entonces por crear un puente entre Occidente y los Andes. Empecemos entonces por la lógica. Una forma de interpretar la lógica de una civilización es analizando su concepción del tiempo. Occidente heredó su concepción del tiempo de la antigua Grecia, pero los griegos de la antigüedad tenían dos conceptos de tiempo. Una era un tiempo lineal, al que llamaron cronos, que consistía en una sucesión de instantes temporales, todos iguales, como trasfondo de hechos y sin narrativa. Y la otra era circular, llamada kairos, cuyo tiempo sí poseía narrativa, ya que cada instante era más o menos propicio dependiendo de lo que se quisiera alcanzar. Sin embargo, Occidente se quedó solo con la concepción lineal, de ahí que vea el tiempo como algo que progresa de forma inexorable, como el trasfondo de los acontecimientos presentes, pero sin definirlos. Para el occidental, el futuro yace enfrente de uno, mientras que el pasado es algo que yace detrás. En cambio, para la concepción andina, el tiempo no es un concepto aislado. Lo llama Pacha, lo cual vendría a significar espacio-tiempo. Pacha abarca lo dinámico y lo estático al mismo tiempo, y se presenta o se puede representar con una espiral. En un artículo, Metáforas del tiempo en el quechua, Martina Feller y Mario Cuellar comentan cómo la ciclicidad del tiempo andino no significa que al cumplirse un ciclo volvemos al mismo punto de partida. Más bien los segmentos trazan una sinusoide, es decir, una ondular. Este mismo artículo se nos recuerda que en quechua, ura wata, que significa año abajo, se refiere a un año en el pasado, y hawa wata, o año arriba, a un año en el futuro. Por eso vemos en el gráfico cómo el pasado va debajo, el futuro por encima, formando una espiral ascendente, y ambos vinculados por el presente, el aquí y ahora, que es donde estamos nosotros a cada instante, con el potencial de transformar tanto el pasado como el futuro. Una segunda forma de acercarse a la lógica de una civilización es analizando su aritmética. Así, la lógica lineal occidental llevó a la antigua Roma
cuna de la civilización occidental, a concebir un sistema numérico basado en ir agregando 7 letras utilizadas como números. Ello no permitía operar con grandes cifras, ya que enseguida se generaban largas cadenas de letras, lo cual también dificultaba mucho la aritmética. Entonces, apenas hace 5 siglos, Occidente adoptó los números árabes, quienes a su vez habían incorporado el cero de la civilización hindú. La numerología árabe nosotros la consideramos concéntrica, como los círculos que se forman al lanzar una piedra sobre el agua. En el centro tenemos la primera cadena, que va del 0 al 9, un segundo círculo que va del 10 al 99, un tercero que va del 100 al 999 y así sucesivamente. En cambio, la aritmética andina volvería a tomar forma de espiral. Esto se observa en la yupana o el ábaco andino. En el año 1976, Emilio Mendizábal se dio cuenta que para los cálculos las yupanas seguían la serie Fibonacci, según la cual a un número se le suma el anterior para obtener el siguiente. La serie de Fibonacci define muchas expresiones a la naturaleza que siguen en forma de espiral. En cuanto a la ontología, la occidental es monista, al igual que la árabe y la hebrea. El monismo interpreta la realidad a partir de un único principio. Ello lo vemos en la etimología de la palabra universo, que significa un único movimiento giratorio. También en la palabra singularidad, para definir aquello que existió antes del Big Bang, palabra que etimológicamente significa algo constituido por un solo elemento o cosa. En cambio, como explica el escritor y pensador puquina Javier Lajo, consideramos que la ontología andina es paritaria. Esto significa que interpreta el mundo a partir de dos principios que se relacionan. Y lo vemos en la imagen de la chacana que hemos utilizado para expresar la paridad. Por un lado tenemos el círculo central, que representa a la Pachamama o a la madre espacio-tiempo, centro del cual todo emana. Por otro lado tenemos la forma periférica, que representa a Pachatata o Padre Espacio-Tiempo. Y en el espacio intermedio, entre ambos, la vida que deviene de la interacción entre estos dos principios. Veamos cómo esa lógica y ontología distintas se estarían expresando al sexto nivel, el de las creencias y el de los valores. El intento del monismo de explicarlo todo a partir de un único principio deja un vacío, haciendo que ese único principio se convierta en algo inefable y misterioso, difícil de comprender. De aquí que el monismo ontológico suele expresarse al nivel de las creencias como dualismo antagónico, en el que ese único principio inefable es explicado a partir del contraste con lo que no es. Si Dios es todo bondad, debe haber otro principio que sea solo maldad. Si es todo luz, debe haber algo que sea solo oscuridad. La combinación del monismo al nivel ontológico con el dualismo al nivel de las creencias lleva al occidental a pensarse que la unión se logra solo a partir de lo que es igual, un solo idioma, una sola forma de pensamiento, un solo color de la piel, lo cual nos está arrastrando a la endogamia cultural. En cambio, la ontología andina nos habla de una paridad complementaria, ¿sí?, del Ilawi, representada en el Ilawi. El andino interpreta la oposición como un estado transitorio, en camino hacia la complementariedad. La complementariedad es la forma de alcanzar la verdadera unión, es decir, encontramos la unión en aquello que nos hace distintos, lo cual permite celebrar verdaderamente la diversidad. Aquí el foco está en las relaciones entre estos dos, no en su esencia. A nivel de los valores, el dualismo antagónico occidental nos iba a competir por creernos poseedores de la verdad y buscar imponérsela al otro. También competimos por el deseo de acaparar, por creer que el poseer nos va a traer la felicidad. Es el valor que se está dando a lo material. Mientras que en la sabiduría andina, que es la complementariedad, hablábamos de la complementariedad, se nos invita a colaborar, conscientes de que todos tenemos algo a aportar, algo a contribuir. Colaborar también implica saber o guarda el valor de que compartir en vez de acaparar crea abundancia.
y es lo que permite que, en palabras de David Choquehuanca, todos tengan todo y a nadie le falte nada. Recorremos cómo en el siguiente nivel encontrábamos los paradigmas y las cosmovisiones. Veamos pues el contraste entre ambas civilizaciones. Los paradigmas occidentales tienden a ser mecanicistas, es decir, consideran que el objeto del estudio es como una máquina y que estudiando sus partes podremos comprender tanto su función como su sentido. El mecanicismo busca la relación de causa-efecto entre las distintas partes, lo cual, unido a la lógica lineal, lleva al occidental a percibir la realidad principalmente desde la oposición y la causación. En cambio, podemos hablar de los paradigmas andinos en términos de Yanantin más Sintin. Yanantin podría traducirse como oposición complementaria, es decir, una oposición inicial que tiene el potencial de transformarse en complementariedad. Mientras que Masintin podría traducirse como causación correspondiente, es decir, una causa-efecto inicial con el potencial de transformarse en correspondencia. Esto está inscrito en la manera de percibir la familia, en donde la relación de pareja sería una expresión de complementariedad de Yanantin, mientras que entre madre e hija o padre e hijo se da la relación de correspondencia o Masintin. El andino combina estas relaciones para dotarse de una herramienta de manifestación, ¿sí? En el libro Yanantin y Masintin en el mundo andino de Hilary Webb, un sabio andino relata: Yanantin se define de miles de maneras. Implica la relación, la alianza, el encuentro y la unidad entre dos. Pero cuando se vuelve muy poderoso, y porque se usa en el camino de la gente medicina, es cuando se suma la palabra Masintin, donde ambos principios se unen en un servicio y misión absoluta juntos. Y allí el poder de los dos se convierte en una fuerza que permitirá a estos Yanantin manifestar cualquier cosa que deseen. Por el lado de las cosmovisiones, anteriormente ya introdujimos el antropocentrismo occidental que ubica al ser humano en el centro. En contraste, podemos decir que la cosmovisión andina percibe al cosmos como una malla de filamentos energéticos que está conectada y que lo conecta a todo. En un artículo publicado en la revista Biodiversidad en junio de 2001, Nelson Álvarez Febles decía que, según la cosmovisión de muchísimos pueblos originarios, incluyendo la andina, no existe separación entre el humano, el mundo natural, los minerales, las plantas, los animales. Más bien, todo forma un continuo en el cual nuestras necesidades son atendidas a la vez que nosotros tenemos que cuidar de los demás seres. Tradicionalmente, estas culturas han considerado la naturaleza y toda la vida que en ella coexiste como un don ante los cuales hay que tener una actitud de agradecimiento y reverencia. Nuevamente, en su discurso, David Choquehuanca se refiere al código de Hiwasa, que se traduciría como no soy yo, somos nosotros, y donde ese nosotros engloba toda expresión de vida y conciencia. Recorremos cómo en el siguiente nivel encontrábamos las teorías y las filosofías. Aquí vamos a centrarnos en las teorías epistemológicas, ya que no podemos abarcarlas todas. Las teorías epistemológicas son aquellas que explican cómo un grupo o civilización busca la adquisición de conocimiento. En Occidente encontramos sobre todo dos: el empirismo, que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición de conocimiento, y el racionalismo, que considera la razón como fuente principal y única base de valor del conocimiento humano en general. A ambas se las suele presentar como opuestas, de forma que buscan la verdad a partir de desacreditar la otra, lo cual las lleva a perder la posibilidad de buscar la complementariedad para generar una tercera opción que las aglutinara. En el conocimiento andino vemos que la experiencia y el intelecto se combinan con el corazón o la capacidad de amar. Estas tres formas de adquirir conocimiento constituyen el Yachai, Munai y Liankai. Esa experiencia, que para el occidental es el empirismo, y el conocimiento, que para un occidental es el racionalismo, el andino no solo los expande para que abarquen más allá de lo perceptible sensorialmente, sino que también lo combina con el amor.
En cuanto a las filosofías, recorremos cómo Occidente percibe al ser humano, o bien como Homo economicus, o bien, digamos, como Homo politicus. Mientras que para el mundo andino, el hombre es runa simi, es decir, es un ser interconectado energéticamente con su entorno inmediato o con la Pachamama, y a partir de ella con el cosmos. Un ser en constante reciprocidad sagrada o aini con el todo. La reciprocidad sagrada reconoce que si yo pido o recibo algo, quedo en deuda no con quien me lo da, sino con el todo. Así es como alcanzamos el tercer nivel en esta comparativa entre dos civilizaciones, el nivel de los discursos y las doctrinas. Aquí vamos a tratar únicamente aquellos discursos y doctrinas más vinculados a la economía circular. Desde el lado occidental encontramos la doctrina del desarrollo introducida anteriormente. Mientras que por el lado andino encontramos el Sumak Kausai, conocido como el buen vivir, un discurso que ya está empezando a consolidarse como una doctrina. El Sumak Kausai contiene todos los principios y máximas para poder vivir en plenitud, abundancia y armonía. Expresa el equilibrio entre el Liankai, entre el Munai y el Yachai. Equilibrio que deviene de cuidar de la reciprocidad sagrada. Ahora bien, ¿cómo podría ese Sumak Kausai inspirar un nuevo modelo de economía circular? Ello nos lleva al siguiente nivel de las corrientes y los modelos. Vimos como en el nivel de cambio más superficial, Occidente propone un tránsito de economía lineal a circular sin cambio de doctrina. Y en su nivel más profundo propone un cambio de filosofía, del Homo economicus al Homo politicus, pero manteniendo la cosmovisión antropocéntrica, basada en los servicios ecosistémicos, etc. La propuesta andina, desde la paridad complementaria, no podría ser otra que la espiral, o que involucrara la espiral, ¿sí? La cual resulta de la complementariedad entre línea y círculo. El mundo andino no piensa en sistemas regidos por la economía, sino más bien en sistemas regidos por el Aini, esa reciprocidad. Es el ser humano el que está en servicio con el todo, con todo lo que existe. Podríamos decir que para el andino algo es sustentable si está en Aini, de ahí que la palabra economía en este contexto se queda corta. De esta perspectiva, una propuesta podría ser utilizar la palabra bioeconomía, en la cual todas las formas de vida deben ser consideradas a la hora de producir. De forma que una posibilidad sería hablar de bioeconomía espiral, tal vez. En la bioeconomía espiral, tanto el desecho como el producto resultante de reciclar evolucionan hacia algo distinto. Esta debería abarcar tanto aquello tangible como intangible. Y esto nos lleva al final. En la presentación buscamos exponer que para lograr cambios sistémicos verdaderos precisamos primero comprender en profundidad aquello que deseamos cambiar. Es decir, ir a la raíz. Por ello se introdujo un marco conceptual denominado los 7 niveles del cambio sistémico, que describía los 7 niveles de profundidad que encontramos en un sistema. En este marco, la economía circular se ubicó en el segundo nivel de corrientes y modelos. Y vimos que cambiar de modelo económico no significaría un cambio radical, ya que la economía circular se cimienta sobre los mismos discursos y doctrinas que la economía lineal. También vimos como incluso cimentándola en una filosofía distinta, ¿sí?, como aquella que propone la economía ecológica, el cambio apenas alcanzaría el cuarto nivel de teorías y filosofías. Entonces nos adentramos a las profundidades del inconsciente colectivo de una civilización y vimos que para proponer un modelo que permita un cambio sistémico de raíz, debemos apoyarlo sobre una lógica de ontología que supere las limitaciones de las percepciones occidentales, digamos. Así, guiados por un enfoque biocultural, se introdujeron los códigos de vida, principios y símbolos de las culturas andinas, como Pacha, Chacana, Yanantin Masintin, Ilawi, Minga, Shiwasa, Sumak Kausai, para intentar explicar cómo sería un modelo de economía basado en lo andino.
Se sugirió que en dicho caso, más que una economía circular, podríamos hablar de una bioeconomía en espiral. Queremos remarcar que no consideramos que una cultura o civilización pueda aportar la solución definitiva de cómo debemos hacer las cosas o cómo superar las dificultades en las que nos encontramos de modo colectivo. Estamos convencidos que las soluciones vendrán de la complementariedad entre propuestas y enfoques de diversas culturas, lo que pide escucharlas a todas y aprender de todas. Para cerrar, queremos reiterar nuestro profundo cariño a esta tierra, a sus sapos, a su gente, una tierra que, como la piedra expuesta a tantas tormentas a lo largo del paso del tiempo, sabe que en la vulnerabilidad del pasado está la fortaleza del futuro. Y de corazón creemos que la sabiduría andina tiene mucho que aportar en el camino hacia ese nuevo amanecer que estamos emprendiendo como humanidad. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este viaje y quedamos a su disposición. Muchas gracias a ustedes por su presentación y un tema tan interesante, y sobre todo con el paisaje, ¿no? Que está muy bonito el paisaje. Mejor lo dejaríamos ahí, creo, con el paisaje. Que está muy bonito. Justo que lo que nos dan a presentar, pues nos da una buena imagen ahí. Bien, muchas gracias, Magíster Marc Torra y a la profesora Alejandra Barrios. Muy amables ustedes por su presencia y por su participación. Vamos a darle las palabras ahora sí al excelentísimo embajador Enrique Vaca Narvaja, embajador de Argentina. A ver si nos... Ahora me escuchan. Tenemos ahí. Muchas gracias. Ahora sí, señor embajador. Adelante, por favor. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, ingeniero, y sepan disculparlos tanto Marc como Alejandra, mi tardía incorporación, pero fueron más bien problemas técnicos de la falta de conocimiento a veces de esta nueva modalidad que es la incursión en el mundo digital. Veo que Alejandra es cordobesa, al igual que yo, así que me parece que es cordobesa, ¿o no? ¿No? Ah, bueno, tenía un acentito medio cordobés. Pero felicitaciones. ¿Ah? ¿Qué? Entre Ríos. Entre Ríos, bueno, me he equivocado de acento. Pero felicitaciones a los dos y por la presentación, muy interesante, sobre todo también la participación de su nueva integrante en la familia, lo cual, digamos, significa que hay alguien más. Ustedes apuestan al futuro, apuestan a la vida, apuestan al cambio, apuestan a construir una visión y una cosmovisión distinta de la que estamos, de la que tenemos presente en este momento. Y esos son aportes muy importantes. Además, quería nuevamente, en la apertura había pensado agradecer al Colegio de Ingenieros esta oportunidad que nos ha dado de introducirnos en toda esta problemática post-pandemia, tanto desde el punto de vista de cómo nos ha afectado desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del cambio climático, desde el punto de vista de la utilización de generar visiones diferentes de cómo integrarnos a un mundo post-pandemia, ¿no? Y esa idea de que tenemos que plantearnos no es menor y es un desafío muy grande, atendiendo a que hoy todavía tenemos dificultades para descodificar aquellos mensajes que tenemos como introducidos en nuestra mente que no nos permiten mirar a la realidad desde una forma distinta. Y creo que ahí está la solución de muchos de los problemas que vamos a tener que enfrentar en el futuro. Porque en realidad la pandemia era algo anunciado, era un tema anunciado en el sentido de que ya habíamos visto otros casos como era la gripe H1N1, el tema del tema aviar, el tema que venía algo que no lo quisimos ver y que ahora nos ha metido de lleno en esta problemática. La visión de ustedes contribuye a generar un espacio de discusión y comparar los dos modelos de pensamiento
cosmovisión, ¿no? Del mundo. Y esto me parece que ha sido un aporte muy interesante a la discusión del día de hoy. Así que, nuevamente, mi agradecimiento a ambos. Felicitaciones por la bebé o bebé, no sé si es hombre o mujer. Y nuevamente, también mi agradecimiento al Colegio de Escribanos por esta posibilidad de participar en tan importante congreso. Y espero que sigamos en algún momento pasemos a la presencialidad, pero bueno, seguimos en esta modalidad hasta que se acabe el tema de la pandemia. Un abrazo grande para todos y muchas gracias por la invitación a participar. Muchas gracias, señor embajador. Muy amable por su participación y sus palabras. Muy agradecidos aquí con el equipo del Colegio Ingeniero del Perú. Bien, al parecer tenemos 2 preguntas para los ponentes. La primera pregunta es: ¿los elementos de la naturaleza están en más equilibrio en la cosmovisión andina que en la lineal? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, digamos que para empezar se parte de una concepción de equilibrio distinta. Occidente parte de una idea de que existe algo llamado equilibrio estático. Es decir, que el equilibrio es algo que una vez se alcanza, ya podemos quedarnos en ese estado de equilibrio por siempre. Supongo que es un poco también la influencia de esa idea de que se va al paraíso y uno ya se queda en el paraíso. Queramos o no, hay esa influencia en nuestra forma de pensar. Mientras que el andino tiene más, digamos, una concepción de equilibrio dinámico, porque está partiendo de 2 principios, no de uno solo, con lo cual los 2 principios tienen que estar negociando su equilibrio constantemente. Es más parecido al concepto de homeostasis en biología, es decir, esa necesidad constante de ir buscando esa negociación para ir alcanzando ese equilibrio, con lo cual es una distinta concepción de equilibrio. Yo quería agregar a lo que Marc está comentando y a lo que también Enrique, si tengo bien el nombre, sí, había comentado estuvo hablando de la pandemia y en este actual contexto, que esta noción de equilibrio dinámico creemos que es muy importante, sobre todo ahora, porque nos vamos dando cuenta que vamos alcanzando una pequeña solución o un acercamiento a una solución y de repente nos surge otra situación, ¿no? Una nueva cepa del virus, esto, aquello, y constantemente vamos a tener que estar negociando para poder llegar a ese espacio donde nos encontremos un poco más tranquilos o donde encontremos ese equilibrio. O sea que retomar este concepto del equilibrio dinámico también es algo que podría venirnos muy bien en estos momentos. Muy bien, muchas gracias. Acá hay una segunda pregunta. Acá mencionan: ¿podrá ser considerada la educación como una variable endógena en la propuesta de la economía circular y o economía espiral? ¿Es parte del aporte del Aline Kausai? Todo empieza en la educación. Entonces, claro, y aquí está donde en esa educación tenemos que poder llegar a trascender, digamos, las limitaciones de nuestro propio pensamiento. Aquí no hemos estado hablando de Occidente, quitándole valor. Occidente tiene mucho valor, muchas ideas, realmente, pero esas ideas no pueden estar, digamos, dominando el pensamiento, sino que tiene que compartir el espacio con esas otras, digamos, bases de pensamiento distinto. Y en esa base ello es lo que nos permite, digamos, trascendernos cultural y civilizacionalmente para entonces poder llegar a ver la realidad desde los ojos del otro. Y eso empieza en la educación. Y eso empieza con una educación que, digamos, acepte todas esas ideas y las celebre, no que las tolere, porque tolerar no es suficiente, no, las tiene que aceptar y las tiene que celebrar. Y eso empieza en la educación. Y también quería agregar que cuando hablamos de educación, ¿en qué estamos pensando en tanto a ámbitos, ¿no? Una cosa es, o sea, se considera esta pregunta que hicieron, está refiriéndose a la educación que recibimos en instituciones, o está refiriéndose a un concepto más amplio como a todo aquello que aprendemos de la experiencia misma, que también es educación, ¿no? Y que está mucho más vinculado tal vez a la vida en comunidad y al ir tomando conocimientos y aprendizajes
de ámbitos variados y no simplemente, bueno, aquel institucional o académico. ¿Sí? Tal vez eso nos pida recuperar el sentido original de la palabra educación, que viene de educedare, que intenta dotar a la persona de aquel entorno para que de sí mismo pueda salir el conocimiento, frente a otro concepto que es el de formar, o en inglés training. Lo que se está haciendo es formando, dando forma a algo, le estamos dando a algo o a alguien la forma que queremos. Entonces sí, tenemos que recuperar la educación, pero desde ese sentido original de la palabra y no desde el sentido actual que ya se le está dando, que es el de genéricamente la formación, de ir formando cosas, ¿no? Personas, como si fueran cosas. Muy bien, gracias. Una última pregunta. Acá mencionan, sabemos que muchas instituciones científicas no toman en cuenta la articulación de estos conocimientos locales. ¿Cuál sería la recomendación para dicha articulación? Seguir insistiendo, seguir insistiendo, porque de verdad vemos como cada vez más las situaciones, los contextos actuales nos están llevando es decir, los desafíos actuales, quiero decir, nos están llevando a situaciones en las cuales nos quedamos cortos con lo que tenemos y tenemos que poder integrar más. Yo creo que es ese seguir insistiendo que se está haciendo de muchas maneras y muchos grupos, en muchos lugares. Está tomando, nosotros sentimos, estamos muy en contacto con estos conocimientos y sentimos que están tomando cada vez más fuerza. Cada vez hay más personas, más generaciones jóvenes también mirando para ese lado. Y ahí ponemos y depositamos también mucho nuestra esperanza. Nosotros creemos que la ciencia podrá seguir avanzando y somos grandes, creemos realmente en la ciencia, si no yo no estaría cursando un doctorado, siguiendo un método científico, que la ciencia podrá avanzar realmente en la medida en que se vaya abriendo y expandiendo sus límites y sus fronteras y se vaya abriendo a lo nuevo. De hecho, en los últimos 100 años, 120 años, la ciencia ha avanzado mucho porque hubieron científicos que muchos los catalogaron de místicos, es decir, Albert Einstein, por ejemplo, lo acusaban de místico. Y él es uno de nuestros grandes científicos y nos expandió los límites del conocimiento, pero también lo hizo desde su propio misticismo. Y es ahí donde realmente los científicos que vemos que en el futuro van a poder ir expandiendo ese conocimiento, lo van a tener que hacer desde esa otra orientación más mística, también desde esa otra orientación en la que están abarcando, digamos, distintas cosmovisiones. Muchos grandes científicos han estado muy interesados en justamente comprender a esas otras civilizaciones y de incorporar ese conocimiento. El propio concepto de la energía, digamos, masa y energía, proviene justamente también de influencia por el hinduismo y de su concepción, palabra que la de energía no existía en Occidente hace 120 años y la incorporó por influencia con el hinduismo. Creemos que por influencia con la civilización andina hay mucho conocimiento que la ciencia va a poder incorporar y va a poder expandir nuevas fronteras, y también creemos que aquellos que ya provienen de los Andes, como ya tienen esa capacidad también más natural de comprender esa civilización, pues proceden de ella y digamos proceden de la combinación de ella con Occidente, van a poder también, en el momento en que nos vayamos abriendo más a toda esa sabiduría, va a poder hacer grandes logros científicos que vengan justamente desde América del Sur. Bien, agradecemos a los ponentes, al señor embajador también por su presencia. En estos momentos vamos a darle pase a la palabra de cierre al ingeniero Marco Ramírez Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Adelante. Gracias, Carlos. No sé si me escuchas, por favor. Sí, conforme, se escucha. Bueno, yo solamente tengo palabras más que agradecimientos, no mucho más. No, de verdad hemos escuchado
la ponencia de Carlos, ¿no? y de Alejandra, muy brillantes, ¿no? Y agradezco profundamente por todo lo que nos han hecho pensar, repensar, mirar hacia atrás, hacia nuestros ancestros, ¿no? Simplemente recordar, ¿no? Todo lo que es el Amazúa, Amayuya, Amaqueya, todo lo que es la Pachamama, la Minga, ¿no? Todo el trabajo que antes hacían en conjunto, ¿no? Sin pensar en conceptos. Ellos lo hacían a su forma, a su estilo, ¿no? Respetando, ¿no? Y acá quiero hacer también, eh, me acuerdo, ¿no? Justo cuando ustedes estaban dando su presentación, su palestra, nuestra querida amiga que está también presente acá, Iris Pofo, ¿no? En alguna conferencia, eh, cuando estuvo acá en Perú en muchas ocasiones, yo siempre la llevaba a la universidad y ahí ella siempre nos hacía reflexionar, ¿no? Cómo en el antiguo Perú respetaban el suelo, el agua, el aire, ¿no? No existía esa contaminación, o esa contaminación era muy superficial, ¿no? Y rápidamente el sistema lo degradaba, ¿no? Y hoy en día, y el concepto de ellos, de los antiguos peruanos, era respetar, querer la tierra, querer el agua, ¿no? En cambio, hoy en día los ríos contaminados, no se respeta, no lo que era sagrado el río, ¿no? Por eso el río Urubamba, ¿no? Es un río sagrado. Entonces, si es sagrado, ¿cómo lo puedes contaminar? ¿Cómo los puedes ensuciar? Los antiguos peruanos sí entendieron eso. Lo sagrado se respeta, ¿no? Y ahí yo creo que esta presentación nos ha servido bastante, muchísimo, para reflexionar estos conceptos que muy bien ustedes lo han investigado, lo están proponiendo, y ojalá que nuevamente repensemos, ¿no? Porque hoy también por la mañana o ayer creo vi un correo, ¿no? De las personas que nos están acompañando en este congreso, que también me hacía reflexionar también sobre el concepto, ¿no? De economía espiral, ¿no? Para ser sincero, yo recién lo escucho, ¿no? Pero estoy aprendiendo, y creo que muchos de los que estamos en el congreso también aprendemos. El aprendizaje no es absoluto, es dinámico, no, todo va mejorando, tenemos que ir creciendo y tenemos que ir evolucionando. El ser humano tiene que evolucionar, no tiene que involucionar, que es el retroceso al estado nómade de ser humano, sino tenemos que crecer, tenemos que evolucionar, y en forma conjunta, todos unidos, todos con objetivos comunes, ¿no? Deseando siempre recuperar, ¿no? Recuperando las enseñanzas ancestrales, y no solamente la andina, ¿no? Sino la maya y otras tantas enseñanzas, tantas culturas que nos han dejado muy ricas enseñanzas, ¿no? De verdad yo agradezco profundamente todos los conceptos que nos han brindado hoy, ¿no? Esperemos que más adelante también nos puedan acompañar en otros eventos, ¿no? Y agradecerle bastante, ¿no? También del mismo modo deseo agradecer al señor embajador de Argentina, que hace muy poco tiempo nos conocemos, ¿no? Y que también ya nos acompañó en otra sesión, ¿no? Con él estamos tratando también de hacer sinergia entre el Colegio de Ingenieros de Argentina y el Colegio de Ingenieros del Perú. Argentina tiene mucho que brindar también a la humanidad, ¿no? Argentina también es un país que está creciendo, que ha crecido, que tiene sus problemas como Perú también, ¿no? Pero creo que la única forma de salir adelante es escucharnos, es aprender, es proponer y trabajar por los objetivos, ¿no? Que tenemos un solo planeta, ¿no? No existe otro planeta actualmente, ¿no? Donde esté la raza, el ser humano, ¿no? Y bueno, y por eso que también agradezco profundamente al doctor Enrique Vaca Narvaja, ¿no? El embajador de la República de Argentina, ¿no? Que hoy también nos ha acompañado, y que seguramente vamos a hacer eventos más adelante sobre tecnologías limpias, energéticas, ¿no? Donde ustedes tienen algunos pasos más adelante que nosotros, ¿no?
Bueno, con estas palabras ya creo que debo pasar la palabra, ¿no? A Marjorie Mendoza con la moderación de la última conferencia, y yo de verdad quedo muy agradecido con todos ustedes, con Mar, con Alejandra, con el señor embajador y con todos los que hoy nos han acompañado en esta conferencia. Muchas gracias a todos. Doy por concluida esta conferencia. Gracias.